Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy me siento muy honrada de contar con la presencia de una gran invitada de lujo. Ella es Carla Elisa Morales Vargas. Es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es candidata a doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolla la tesis Despliegues discursivos del yo en la literatura de viajes, Frederick de Waldeck y su expedición a Palenque. En la misma institución obtuvo el grado de maestría en Letras Mexicanas con mención honorífica. Su principal línea de investigación se centra en los viajes y viajeros del siglo XIX, en particular los testimonios de exploradores extranjeros hacia el sur de México. Ha sido becaria en la categoría de ensayo por la Fundación para las Letras Mexicanas 2006 y por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 2014 a 2015. Ha trabajado en los ámbitos de la docencia, la investigación y la gestión cultural. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Casa de las Humanidades de la UNAM, donde impulsa una renovada programación académica, artística y comunitaria. Además, ha sido productora de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de Difusión Cultural de la UNAM, en donde coordinó el Diplomado de Actualización en Literatura Hispanoamericana del siglo XXI. Ha publicado ensayos y poemas en diversas revistas literarias de Chiapas y Centroamérica, y es coautora del libro Memoria, Selva y Literatura entre el mito y el conocimiento 2019. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación y bueno, aquí queremos escuchar todo el talento que tiene. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocerla justamente en la Casa de las Humanidades y allí escuchar la prosa poética que nos compartió en aquel momento, bellísimo, que hoy también vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Fue algo muy grato porque aparte no solo está abriendo un espacio a la cultura, a las artes, a la literatura, sino también promoviendo que los jóvenes se acerquen a ello y también se animen a dejar volar su creatividad y compartir lo que sienten, lo que piensan, lo que han percibido del mundo. Entonces, bueno, vamos a la primera lectura y con esto abrimos esta tertulia literaria. Muchas gracias, Ana Berta. En verdad que es un privilegio estar contigo, hablar contigo. Yo también tuve el privilegio de escucharte y para mí fue una gran experiencia. Y como dices, más allá de que yo venga a leer hoy algo de lo que he escrito, lo que me interesa justamente es promover la Casa de las Humanidades como ese espacio abierto a las voces de los jóvenes, a que se acerquen, a que hagamos actividades en conjunto y, por supuesto, pues a encontrar nuevos espacios para la literatura. Y bueno, yo vengo el día de hoy, preparé dos textos. Es parte de un librito que todavía no he publicado, que tiene que ver con viajes y literatura, sobre todo traslados más que viajes. Me interesan como los traslados cotidianos, las experiencias cotidianas, y este específicamente tiene que ver sobre el caminar, y así se titula, del caminar. Y comienza con dos prólogos, más bien dos Epígrafe. pequeños epígrafes, perdón, y dice: partiré, pues, cumpliendo mi destino de caminante, que es amar las cosas y dejarlas para soñar otra vez con ellas. Y otro: tras necesarias como el agua o el aire que se respira, las calles son los corredores del alma y de las oscuras trayectorias de la memoria. Paul Virilo, Ciudad Pánico. Harta del encierro, de la vajilla y la ropa sucia, del niño que llora mi ausencia, decido caminar. Huyo, sí, de la soledad de mi casa, de la necesidad de ataviarme con la mejor sonrisa. Salgo a la calle a renovar energías, a confundir mis sonidos, a perderme en el anonimato. Quiero jugar a ser otra, la que lo deja todo y decide navegar sola, libre, perpetua. Desde niña aprendí que el paseo y la caminata lo permiten. Mi padre me llevaba seguido junto a mis hermanos a andar en la montaña. Caminábamos largo rato entre pequeñas veredas que subían, siempre subían a algún sitio.
Llegar a la cima era la recompensa. La vista de San Cristóbal de las Casas era perfecta. El aire puro del Huitepec o la canasta penetraba con fuerza y hacía pensar que no había más libertad que esa. Los días aquellos, cuando soltábamos amarres, me remiten siempre a Hazlitt. El alma de una caminata es la libertad. La libertad perfecta de pensar, sentir y hacer exactamente lo que uno quiera. Caminamos principalmente para sentirnos libres de todos los impedimentos y de todos los inconvenientes, para dejarnos atrás a nosotros mismos. La caminata o el paseo han sido desde la antigüedad clásica un fenómeno que permite la reflexión ontológica. No es gratuito que Robert Balser escribiera: pasearme es imprescindible para animarme y para mantener el contacto con el mundo vivo. Sin pasear estaría muerto. Abro la puerta y camino con los zapatos gastados que se han esculpido a fuerza de pasos, con la ropa de siempre. Para desilvanar las ideas es mejor una vestimenta sencilla y no una que encorsete los perjuicios. Me pregunto a dónde ir. Quiero ver contrastes arquitectónicos, exposiciones ultramodernas, museos o multitudes evanescentes. Quiero un parque que simule el contacto con la naturaleza o un centro comercial para ver escaparates y recordar la incertidumbre que me habita. Se me antoja vagabundear, perderme en el tumulto, construir una poética que silencie mi interior y apabulle por instante mis deberes, los miedos, mis compromisos con el mundo. Algo que me convenza que el afuera existe y es más complejo que mi vida, y que solo por eso hasta regresar a mi rutina, abrazar mis grietas, olvidar los desazones y existir, amorosamente vivir. ¿Cómo tener la perspicacia de aquel moderno flaneur parisino que se fundía con la multitud para después regresar a sus bordes y observarse? Esa que le permitió captar con detalle movimientos urbanos en los pasajes repletos de cafés y comercios. Mas el tiempo corría de otro modo. La ordenada geografía era espejo de una sociedad estructurada que obedecía a un mañana. Los eventos claramente se repetían y era posible el ser fotógrafo errante, que atesorara detalles y pequeños reflejos cambiantes. Hoy, el debilitamiento de los sistemas en general y la renuncia del hombre a los planes de largo plazo hacen que pasear sea un sinónimo de consumir para llenar vacíos. La gente se traslada de manera automática, recorre el mundo vertiginosamente sin pensar, sin prestar atención a casi nada. Me lanzo, pues, a una caminata para olvidar, pasar inadvertida, fusionarme con la población y perder momentáneamente la identidad. Y cito, anhelo un poco de espacio para respirar y meditar sobre cosas indiferentes, donde la contemplación pueda arreglarse las plumas y dejarse crecer las alas. Salgo de mi casa. La calle es ancha y arbolada. Pocos lugares quedan aquí donde pueda uno caminar sin sentirse perseguido. Las avenidas ya no son más de los peatones. El universo de los carros suplió al de las personas. Eso es finalmente lo que criticaron los paseantes en la París de Napoleón III, la inevitable modernidad que aceleró la hidra de cemento. Sigo caminando. El olor a pan hace rugir mis entrañas. Recuerdo a mi hijo. Sus donas preferidas están ahí. Desvío la mirada hacia otro punto. Esa glorieta es preciosa, aunque casi nadie camina por ella o se sienta en sus bancas. Sigo mi rumbo. Absorta en mi propio vaivén, me pregunto por qué salir a pasear en esta ciudad monstruo que parece succionarlo todo. Sería mejor imaginar las veces donde he sentido infinito placer por andar, aquellos paseos de turista cuando uno se extravía en el tumulto de otro idioma. Viene a mi mente el tiempo que viví en la Normandía, mis excursiones cotidianas hacia el castillo medieval que quedaba a pocas cuadras del departamento que rentaba. Ahí aprendí la magia de los días nublados, el placer de caminar bajo la lluvia suave, permanente. Disfrutaba el sol cuando salía y coloreaba las esquinas grises llenas de cafecitos y restaurantes a los que por mi ajustada economía nunca pude entrar. Tropiezo. El asfalto abierto por las raíces de los árboles me recuerda que llegué a mi destino.
¿Cuántas veces he estado aquí? He perdido la cuenta. Desde que llegué a esta ciudad, este parque ha sido mi refugio. Me ha acogido en días aciagos y felices. Antes me ejercitaba en él y ahora suelo venir para que Darío juegue mientras yo leo. Respiro. La base del equilibrio comienza con la respiración. Recuerdo a Stevenson. Él buscaba la paz, esa bella embriaguez que procede del movimiento al aire libre. Camino. Me detengo a observar a los niños que ríen felices mientras sus madres los acompañan abnegadas. ¿Cuántas veces habrán pensado en escaparse de su tarea, quedarse un rato más dormidas soñando en la sensualidad? Volteo. Dos amantes se engullen mientras la señora de las palomitas los mira con recelo. Mi cabeza vuelve a Berkeley, al ciclo eternamente azul que me reencontró con todo. En ese helado mar volví a amar al hombre, a mis sueños, al porvenir. Sigo la marcha. En el centro del parque, como todos los días, la clase de zumba y el encuentro canino son una tradición. Viene a mí de nuevo el área de la bahía. Recuerdo el Willard Park. Mi hijo botaba una pelota cuando un French Poodle se la arrebató. Él las tomó de su hocico y el can huyó hacia su dueña. La mujer vino a mí enfadada y me pidió retirar al niño del espacio, que dijo era exclusivamente para perros. Cuando alcé la vista, en efecto, había perros de todas las razas, como una pequeña hermandad que solía reunirse todas las tardes mientras sus dueños esperaban. Me reí mucho. Esa sensación, la de que un perro era más querido que un niño, jamás se me va a olvidar. Decido tomar asiento. Esta banca la elegí muchas veces cuando me sentía igual que hoy, acongojada, anudada fuera de mí. Me sentaba porque el ruido del agua de la fuente de los venados me trasladaba al tiempo de esas montañas que caminé con mi padre. Solíamos pensar por una pequeña cascada en la que refrescaba, sintiendo cómo el agua helada me devolvía las energías. Me gusta pensar que el agua disuelve los laberintos del alma y renueva la fuerza. Por eso estoy aquí. Meto mi mano por entre las rendijas de la fuente y tomo un poco de agua que llevo hasta mi sien. Respiro, cierro los ojos, pienso en el mar, en la arena bajo mis pies. Recuerdo una frase de Calvino, cito: quizá escrutando la arena como arena, las palabras como palabras, podamos acercarnos a entender cómo y en qué medida el mundo triturado y erosionado puede encontrar en aquellas fundamento y modelo. Cierro cita. Solo frente a mí misma, apartada de lo que amo y me ama, puedo entender lo que he perdido. La vida se desvanece entre mis manos como esas gotas de agua que no extraño. Me incorporo, retomo la fuerza que me impide claudicar. Decido volver. El viaje más fascinante es siempre un regreso. Sí, sí. Bueno, tocas muchísimos temas bastante importantes, como son pues este cambio, ¿no? De pensamiento con respecto a las mascotas, a las infancias, esta modernidad que a veces nos somete y nos impide realmente el arte de la contemplación, el de en realidad estar presentes, estar en ese instante y no todos en lo vertiginoso de la existencia. Y me Exacto. gustaría que entonces, a partir de estas reflexiones que has hecho, nos puedas comentar cómo nace ese interés en la literatura y qué significado ha cobrado esta en tu vida con todas estas experiencias que has vivido y que has logrado también transmitir a través de la palabra. Ay, a ver, es una pregunta compleja porque digamos que desde muy chica sabía que quería escribir, ¿no? Y digamos que mi vida ha estado permeada por esta sensibilidad que es la que a uno le provoca la necesidad de escribir. Eh, Sin embargo, uno se tiene que dedicar a algo y uno tiene que elegir una carrera, ¿no? Entonces, creo que eso es algo complejo de la vida o del pensamiento de alguien que quiere dedicarse a la escritura, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para vivir? Entonces, bueno, tenemos que elegir la carrera y finalmente lo más cercano a ello es o filosofía o letras o algo que tenga que ver
con eso. El punto es que a uno digamos, estudiar literatura a uno lo encorseta como en una especie de idea de tener que responder a un modelo de investigación, sobre todo, ¿no? Con ciertas bases teóricas muy ajustadas. Entonces, creo que en muchos momentos puede ser eso la limitante de un escritor que tiene que dedicarse a investigar y a digamos, un discurso académico, ¿no? A responder a un discurso académico que de alguna manera va también dejando hacia atrás o dejando atrás el discurso creativo, el del escritor, ¿no? Entonces, ahorita ya hay, digamos, una escuela de escritura, tanto en la UNAM con un diplomado de escritura que hay, pero también en Europa ya hay escuelas de escritura, en Estados Unidos, y digamos que eso de alguna manera posibilita a las personas que nacen o tienen esta sensibilidad, quizá explorarla en otro sentido y quizá poder llegar a ese límite o a esa exploración que uno necesita llegar, ¿no? A mí no me tocó ese momento, ¿no? Entonces yo tuve que, digamos, transitar en la carrera académica y posteriormente optar por estas posibilidades que dan las becas de creación, que de alguna manera también van separando al escritor de la academia y entonces se vuelve todo un mar de cosas, ¿no? Y eso aunado también a que uno como mujer pues vive ciertas situaciones como, por ejemplo, decidir tener una familia, un hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto específicamente lo escribí cuando mi niño todavía era pequeño y era esta sensación de que mi vida estaba atravesada por la maternidad, ¿no? Y que en muchos sentidos no podía quitarme de ello, ¿no? No podía dejarlo atrás. Entonces, eh, sin embargo, tenía que escribir y tenía la necesidad de hacerlo. Entonces, bueno, finalmente surgió este texto. Esto fue en el 2015, 2016, más o menos yo había regresado de vivir un tiempo en Berkeley, California, y de tratar de escribir la tesis de doctorado por allá. Entonces, era como una sensación de estar como perseguida por todas estas responsabilidades, incluyendo la maternidad y con el deseo también de escribir. Posteriormente, cuando yo regresé y sobre todo cuando trabajé en la Cátedra Carlos Fuentes, me di cuenta por las escritoras a las que invitábamos que el tema de la maternidad se empezó a convertir en algo muy, digamos, muy explorado. Muchas escritoras tomaron esta impronta de la maternidad como algo que debía explorarse y que debía decirse y que no necesariamente como yo termino en mi texto ya regreso con felicidad a la maternidad y hacerme cargo de lo que estoy haciendo. Muchas dijeron, no, es que tal vez no tengo que regresar, tal vez la situación es de ruptura, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que, digamos, la literatura nos atraviesa de múltiples maneras y las mujeres en este sentido respondemos a ella desde las fronteras en donde vivimos, desde las fronteras que exploramos, ¿no? Ahora, digamos, esta parte literaria, creativa, ha quedado un poco en mí, por ejemplo, un poco reservada. No quiere decir que no lo haga, no quiere decir que no escriba, pero actualmente estoy más en el ámbito de la difusión cultural y lo que me interesa muchísimo es justo crear espacios para que escritoras jóvenes, no solo escritoras, sino también escritores, las juventudes en general encuentren lugares en donde poder explorar lo que desean sin sentir que la academia o las responsabilidades los persiguen sin tener un espacio en donde hacer cosas que probablemente puedan ser más emocionantes, ¿no? Eso es lo que podría decir.
Muy amplia la respuesta porque es importante precisamente, y a eso viene la siguiente pregunta, muy de la mano. ¿Cuál considera que es el papel de la mujer en la literatura hoy en día? Desde todo Ujú. esto que ha percibido, desde estas autoras que ponen temas fuertes y que lo hablan desde distintos puntos de vista y desde todos los ángulos desde los cuales se puede ver, no solo la maternidad, el aborto, Ujú. el ser mujer, el sentirse mujer, el tener otra idea de lo que es ser mujer. En todo ese sentido, entonces, ¿cuál es la función hoy en día de las mujeres dentro de la literatura y en el ámbito cultural? Ok. Bueno, sería absurdo decir que no ha habido, digamos, como una especie de limitante para las mujeres en todos los ámbitos que lógicamente nos orilló a que en la actualidad hayamos decidido tomar la voz y en muchos sentidos, pues crear movimientos, ¿no? Que de alguna manera nos intenten rescatar del olvido y todo esto, ¿no? Creo que desde muchos ámbitos se está haciendo eh, se está creando un compromiso por ello. Por ejemplo, pienso en ediciones como Vindictas que están tratando de recuperar la voz de las mujeres en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo en el literario, ¿no? Mujeres que fueron olvidadas. Ahora mismo en la Casa de las Humanidades tenemos un curso que tiene que ver con mujeres de vanguardia que fueron olvidadas en la historia. Yo creo que el papel de la literatura en general, o sea, es un papel de reivindicación, ¿no? De la palabra, de las emociones, del interior, de lo que vive, digamos, el ser humano en general, y específicamente con las mujeres ha sido también una alternativa pues para hablar de lo que acontece en el sentido profundo, en la profundidad de las mujeres. Siento que en muchos planos ha estado supeditada esta palabra a ser reivindicatoria, porque como no, digamos, como no se ha podido explorar de manera suficiente por diversas razones, ¿no? No voy a hablar solo de un ocultamiento o de un silenciamiento de parte de los hombres, sino también de una sociedad de alguna manera que es más cargado hacia lo masculino. Yo podría decir que el papel de la mujer, el papel de la literatura en las mujeres ha sido de reivindicación, ¿no? De crearles una voz, de generarles un espacio para que puedan hablar de lo que es ser mujer, ¿no? Ahora, también nos comenta en su semblanza que le interesaron las letras mexicanas y más tarde las letras modernas. Nos gustaría que nos pudiera hablar un poco más al respecto, por qué precisamente este tipo de literatura y qué autoras y autores podría usted mencionar que de cierta manera cuando los ha leído le han marcado de alguna forma u otra o le han permitido cuestionarse otros tópicos que a lo mejor antes no había usted considerado, ¿no? Y que allí en lo presente o en lo latente despertó algo en usted. Mm, Yo lo que puedo decirte es que en esta necesidad, digamos, académica de buscar un tema de estudio para poder, lógicamente, hacer luego la tesis de licenciatura, la de maestría y la de doctorado, muy pronto encontré que lo que me gustaba y lo que me interesaba de la literatura eran los viajes, en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que me convertí en una persona lectora de literatura de viajes, que posteriormente académicamente también tuve que sustentar si existe o no una literatura de viajes, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que mi formación académica, mi formación literaria está más cargada o quizá por una sensación, por una necesidad emocional de responderme a las preguntas, ha estado guiada por viajeros, por literatura de viajes, por viajeros en la literatura, por testimonios de viajeros, ¿no? No hay tantos testimonios femeninos de viajeras, ¿no? Eso sí habría que decirlo, pero me interesa mucho sentidos como el descubrimiento, la aventura, las maravillas, y en ese sentido también me interesan los autores que han tratado estos fenómenos desde múltiples perspectivas. Entonces, por ejemplo, William Hazlitt, Stevenson, eh, hay muchos que pudiera yo decir desde el ensayo académico que han hablado sobre viajes, ¿no? Y esos, digamos que son los que me han ido marcando y han ido marcando la ruta por la que a mí me gusta transitar en la literatura, ¿no? Tanto como lectora como creadora en ciertos puntos. Ahora, cuando yo decidí escribir sobre algo, dije, bueno, yo primero tengo que hacer un libro, lo primero que me interesó, digamos, un libro que tenga que ver con distintas formas de viajar, distintas formas de moverse en el mundo cotidiano, ¿no? Porque no hay tampoco posibilidades ahora de ser un viajero como en aquellos tiempos, ya no hay demasiado que descubrir, ¿no? Sin embargo, es posible descubrir desde la cotidianidad aspectos interesantes. Entonces, digamos que ese ha sido mi camino en la literatura y ha sido la razón por la que exploro estos temas. Em, Ahora también el ensayo ha sido otro de los géneros que ha cultivado fervientemente y nos gustaría que nos pudiera compartir algunos elementos y o consejos a la hora de escribir un ensayo que, bueno, el ensayo se ha transformado con el tiempo, ¿no? En la Ujú. actualidad ya es más híbrido, ya puedes meter un poco de poesía, un poco de minificción, un poco de objetividad y de subjetividad. Entonces, en este sentido, ¿qué elementos podría mencionarnos que debe tener un ensayo y cuáles son los consejos que nos daría para que quede perfecto de inicio a fin y esté bien estructurado y fundamentado? Bueno, creo que mmm, yo puedo hablar desde la forma en cómo yo me aproximo al ensayo, ¿no? Y tiene que ver con primero ponerse, digamos, un motivo por el cual, un tema del cual uno quiere ensayar, justamente, que es dejar, ensayar pensando, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la idea era una caminata, ¿no? Y entonces a mí me cuesta un poco de trabajo escindirme de un motivo que atraviese el ensayo, ¿no? Entonces, en este primer ensayito yo estoy caminando y estoy llegando a una ruta, ¿no? Entonces puedo decir que de alguna manera estoy contando, estoy narrando lo que está ocurriendo en esa ruta, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cosas que están ocurriendo en mi cabeza y son las que de alguna manera voy explorando en la escritura mientras se va dando el proceso de la caminata. Un poco esto ejemplifica lo que uno podría hacer en el ensayo, ¿no? Y es que hay un tema vertebral, hay un punto que atraviesa el ensayo de cualquiera, y digamos que los que a mí me gustan, y por otro lado está como esta disquisición intelectual que uno va teniendo con diversas cosas y que de alguna manera van llevando el ensayo hacia otros puntos de inflexión interesantes también. Y creo que para mí el cerrar el ensayo con algo con lo que uno inició es, digamos, lo que le da esa trascendencia,
yo pensaría, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Magritte, estos ensayos que tienen que ver con el viaje, por supuesto, ¿no? Entonces, irse poniendo diferentes temáticas de ese viaje y entonces se vuelven como circuitos cerrados que forman parte de un todo completo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa y esa es la recomendación que yo podría dar, ¿no? Crear como una especie de vértebra que vaya hilando el ensayo y que de alguna manera, aunque haya puntos de inflexión, haga que se cierren ese inicio. Eso es lo que podría decir. Bueno, pues aquí ya enviaron saludos. Santos Contreras envía saludos, igual Ángel Domínguez Espinosa. Y bueno, les agradecemos que estén viendo esta tertulia literaria y a quienes se vayan uniendo. Ahora, ¿cuáles son los retos que llegó a enfrentar como docente y como gestora cultural? Dos labores importantísimas que hoy Sí, en día también implican bastante esfuerzo y mucha responsabilidad. sí. Bueno, voy a ir primero con los de docente, los retos de docente. Creo que lo que más me interesaba a mí, más que dar una clase sobre redacción, sobre literatura o sobre historia de la literatura en algún punto, que son las materias en las que pude yo dar clase, eh, una de mis retos era sobre todo maravillar a los alumnos y hacer sentir que había algo más por explorar, ¿no? Por sí mismos. Entonces me interesaba mucho que se sintieran invitados a leer, a comprender el mundo, a criticar, a tener un pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, ese digamos que era mi deseo, aprender a través de la imaginación, a través de maravillarse, y por lo mismo es también un reto, porque creo que en la sociedad actual y más actual, ¿no? Pienso en mi hijo, por ejemplo, ¿no? Una generación que ya está de alguna manera atravesada por la tecnología, ¿no? Ya hay poca capacidad para escuchar y también para poca paciencia para esperar a que algo tenga sentido en una conversación, ¿no? Entonces queremos cosas rápidas, queremos que todo esté desmenuzado para poderlo entender, y eso creo que es lo que ha ido dificultando los aprendizajes en general, pero también la lectura como particularmente. Entonces creo que ese es uno de los retos a los que me he enfrentado más, ¿no? Un poco puede ser la ignorancia, pero también al poco deseo de desear, ¿no? De saber, de conocer. Y como gestora cultural, primero son la precariedad, digamos, como en el aspecto de las universidades, ¿no? Realmente, por ejemplo, y voy a hablar a través de la UNAM hace un gran esfuerzo por mantener, digamos, como actividades en muchos sentidos desde múltiples lugares, ¿no? Y una de las dificultades, pues, es eso, es que eso, hacer actividades es costoso, ¿no? Entonces, en una universidad que de alguna manera, pues, los dineros cuestan, hay muchos proyectos, muchas cosas, ese podría decir que es una de las dificultades actuales. Y otra también son los públicos y la cantidad excesiva de ofertas culturales, ¿no? Yo tengo la impronta, por ejemplo, en la Casa de las Humanidades de llevar público nuevo, de crear actividades, pero igual que tiene la impronta difusión cultural, por ejemplo, cultura de cada una de las facultades y innumerable cantidad de ofertas culturales que también tiene, por ejemplo, la Coyoacán, en este caso, que es cercano a la Casa de las Humanidades, o la propia Secretaría de Cultura, ¿no?
Entonces, la oferta cultural existe y existe en muchos sentidos. Entonces, ¿qué más da si la Casa de las Humanidades hace otra cosa, ¿no? El problema son los públicos. ¿Cómo capto a los públicos? Entonces, ese es uno de los problemas de la gestión cultural, ¿no? La necesidad de hacer actividades, luego pensar en si uno las hace, qué públicos van a llegar más bien, y entonces creo que más bien los gestores culturales diría yo que tenemos que tener una gran estrategia para hacer vinculaciones justo entre instituciones interinstitucionales para crear una oferta cultural verdaderamente valiosa y tratar de captar los públicos sin pelearnos esos públicos, ¿no? Entonces, eso diría yo que es así como uno de los retos que tengo como gestora cultural. Y que recuerdo que justamente en estos días estuvieron teniendo conciertos en conjunto con el Imbal. Exacto, Entonces eso exactamente, es también importante que se mencione porque deben de estar pendientes de lo que se está haciendo en la Casa de las Humanidades, exactamente, porque está exactamente. de riqueza cultural literal de principio a fin. Hay poesía, hay lecturas, hay de traducción también, hay conciertos. Entonces es bellísimo que estén ampliando ese espectro de oportunidades. Y bueno, yéndonos justamente a a este otro importante, otra importante faceta. ¿Qué ha representado para usted ser coordinadora de la Casa de las Humanidades de la UNAM? Yo creo que es algo grandioso, Sí. espectacular, tiene un sinfín de posibilidades para ayudar justamente de mil y un maneras a jóvenes, adultos, a niños. Entonces, háblenos al respecto, por favor. ¿Qué ha representado para mí? Me encanta que la Casa de las Humanidades tenga la palabra casa, porque justamente desde que llegué ahí sentí que era mi casa, ¿no? Y que yo quería que las personas que llegaran ahí se sintieran como en casa. A través de la recepción, evidentemente, desde que uno los recibe como público, pero también desde que uno entiende que esa persona que está llegando llega a sentir esa cercanía de un hogar, de un espacio que lo acoge, ¿no? Y en el que se siente cómodo, se siente invitado, se siente recibido. Entonces, ha sido un gran reto. Evidentemente yo agradezco mucho al coordinador de humanidades y a la directora de divulgación de las humanidades porque me dieron esta responsabilidad, pero siento que la mayor responsabilidad la tengo con el público que llega, con cada una de las personas que pisa la casa y intento que se lleve con una buena sensación del evento que se está dando, pero también de la recepción de la gente que está ahí, del espacio mismo. Entonces, diría que ese ha sido uno de los mayores privilegios de tener esta oportunidad de ser gestora de una casa en la que también yo voy viendo y voy buscando qué actividades son relevantes para el público que ya existe en la Casa de las Humanidades, que tengo que decir que en su mayoría es un público de edad adulta, ¿no? Adultos mayores, que están buscando justamente un lugar en donde sentirse bien recibidos, en donde sentir que eh, pueden hacer algo útil y práctico. Entonces, en esa medida también yo he ido buscando que las actividades que se hagan respondan a esas necesidades de ese público, independientemente de que yo busque o estoy buscando también actividades que jalen a nuevos públicos. Tengo que responsabilizarme de los públicos que ya existen, que estuvieron en la casa desde que la casa se formó hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años en la Casa de las Humanidades, y entonces me interesa mucho que, que además de atraer a nuevos públicos, tengamos una responsabilidad con esos públicos ya existentes. Entonces, para mí está siendo un reto genial, inolvidable, del que me siento orgullosa también.
Bueno, por aquí Eduardo Samuel Rivero Reyes, quien también es un querido amigo, dice saludos y gracias por otro gran programa y qué gran invitada, saludos a Carla Elisa. Y bueno, para ya casi ir concluyendo, pero sí, todavía no del todo, ¿cómo surge el libro Memoria, Selva y Literatura entre el mito y el conocimiento del que es coautora? Em, Tiene que ver con la tesis de maestría que hice y los viajeros, bueno, la tesis de maestría tuvo como foco de atención a los viajeros que llegaron a la selva lacandona en el siglo XIX. Entonces, ese libro específicamente trata sobre esos discursos, sobre esos viajeros. Y decidí con mi tío Jesús Morales Bermúdez, que es un escritor también en Chiapas, investigador del CESMECA, que valía la pena recuperar algunas cosas que yo tenía dentro de esa tesis con cosas que también él había escrito sobre viajeros a la selva, y no solo viajeros, sobre escritores de la selva, digamos, o escritores que habían tratado la selva en sus escritos. Entonces, de ahí surgió este libro del que les hablamos, que pueden de hecho encontrar en línea. Entonces, pues los invito a descargarlos si pueden. Está en el CESMECA de San Cristóbal de las Casas y ahí pueden darse cuenta de lo que un poco trata de ilustrar el libro. Es una exploración, digamos, hacia literatura de la selva y memorias de escritores, más bien viajeros que llegaron a la selva. Y ahora, ¿cuándo abren las convocatorias para la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes y para el Diplomado de Actualización en Literatura Hispanoamericana del siglo XXI? Ok, la Cátedra Carlos Fuentes, les explico un poco. Yo trabajé ahí como programadora. Es una cátedra que está dentro de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Esta cátedra se formó en el 2020 y sobre todo está dedicada a, sobre todo, escritores de menos de 60 años, por ejemplo, o 50, ¿no? Entonces son escritores jóvenes los que son tratados en esa cátedra. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable por toda la serie por toda la programación que creamos al respecto, porque invitamos a muchos escritores jóvenes, a escritores que apenas acababan de publicar su primera novela, a conversar sobre lo que tú estás haciendo ahorita, un poco el proceso creativo, cómo llegaron a la literatura, etcétera. Hubo innumerable cantidad de cosas y dentro de estas cosas que hubo, se vio la necesidad justamente porque la academia, sobre todo, digamos, la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la que normalmente la tiene en la UNAM, normalmente llegamos a escritores del boom y ahí paramos, ¿no? Entonces había la necesidad de crear un programa de actualización de literatura hispanoamericana y entonces creamos el diplomado, bueno, creé yo junto con la coordinadora de aquel entonces el diplomado de actualización que ahorita sigue resguardando la cátedra con gran éxito y que tiene, lógicamente, ya una labor de 5 años, ya estamos en la quinta generación, bueno, ya está en la quinta generación ese diplomado. Y entonces abre la convocatoria normalmente en enero. Entonces, si al público le interesa actualizarse en literatura hispanoamericana del siglo XXI, la novísima, les recomiendo tomar este diplomado y estar pendientes de la convocatoria que surgirá más o menos en enero del 2026. Ahora sí, ya para despedirnos, porque el tiempo se nos va volando, por favor, compártanos otro de sus textos, por favor. Sí, claro que sí, mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, mientras tanto, le comparto el mensaje de Alberto Nava. Dice, ¿nos podrían brindar el link acerca de la literatura de la selva? Gracias, excelente programa. Claro No que sé sí. si uno me lo pudiera brindar y ya Sí, después yo lo te lo comparto. paso yo y ya después tú le subes con mucho gusto el link del libro. Claro que sí.
Bueno, Gracias. este es justamente un texto que escribí sobre un viaje en bicicleta, entonces se llama Del viaje en bicicleta. Y tiene un epígrafo de John Milton, del Paraíso Perdido, que dice: forzado a atravesar este desierto, mansión de horribles sombras, he accedido a vuestro enorme imperio. Solitario, camino de la luz, sin quien me guíe, el sendero perdido voy buscando que me lleve, feliz, a la frontera entre el cielo y las sombras de este mundo. Pedaleo lo más rápido que puedo. El aire helado me enfría el alma y mis piernas giran como un reilete al viento. Algo me persigue y aunque quiero alejarme, termino atrapando. Bajo por University, me siento sofocada, pero no puedo parar. Avanzo. Las lágrimas congelan mis ojos. Llego a la marina. Las pequeñas colinas verdes me dicen que estoy cerca. Busco un tubo para aparcar la bici. Le encadeno y corro. Corro tan rápido que el corazón se me sale del cuerpo. Llego al lugar, mi hermoso paraíso celeste, y mi agitado cuerpo se tiende al sol. Frente al mar, helado, apacible, silencioso, me observo hasta llorar, hasta asfixiarme. Perdón. Miles de preguntas me roban el aliento. Musito maldiciones, el coraje de mis entrañas. Estoy harta de la persecución, del juego que elegí. Con las lágrimas agotadas y mil sollozos me incorporo hasta sentarme. Una lenta calma comienza a invadir mis piernas. Los espasmos de mi pecho ceden al paso a una respiración perfecta, sincronizada. Cuando niña solía encerrarme en el baño para llorar las peleas de mis padres. Salía cuando el silencio se apoderaba de mí. Llorar era como exorcizar los miedos, esos engendros que ni siquiera eran míos. Pero hoy sí lo son. Yo los creé, los asumí y me persiguen, me asedian. Creé mi propio paraíso perdido y debo ser consciente. Viviré con mis demonios. Observo el mar, su ir y venir constante, la danza que sostiene el viento con los árboles. Siento placer, la dulzura atormentada de quien domeñó por segundos a la bestia. ¿Por qué elegí el dolor de las preguntas, ese camino de palabras, la dichosa belleza? Cito, ese monstruo enorme, ingenuo y atrevido. Quisiera culpar a mi padre, a su alma atormentada que fue mi Fausto, pero no, él no es culpable. Las flores del mal alimentaron mi espíritu. A hurtadillas bebí el libro apolillado como el vino que habría de embriagarme. Ingenua, creí que podría olvidar los mandamientos que el diablo me dictó al oído. Gobierna el universo, prueba el elixir de la oscuridad, viaja, saborea la vida hasta la muerte y escribe. Yo me coloqué en esta hoz, me procuré el martirio de la hoja en blanco, el laberinto sin hilo, la soledad acompañada. Yo, soberbia, creí poder lidiar con todo ello, me regocijé de poder bailar bajo la lluvia, pero esta tormenta, estoy aterida de frío y no encuentro cómo cobijarme para seguir subiendo. El viento sobre mi piel y un sol rojizo en el horizonte me indican que debo partir. Levanto mi rendido cuerpo y voy en busca de la bicicleta, el único vehículo que puedo conducir a mi ritmo, con mi fuerza, hacia donde yo quiero. Tomo el manubrio, me acomodo en el sillín, cierro mi suéter hasta el cuello y comienzo la rodada de vuelta. La brisa que produce el avanzar alborota mi cabello. Mis brazos se enrojecen con el movimiento. Me percato de un empinado descenso cuya subida no sentí al llegar. Mi perseguidor interno me evitó el desgaste. Las preguntas anestesiaron mis piernas. Las luces de Berkeley, a lo lejos, me recuerdan aquella sensación que tuve cuando era niña de que el cielo se reclinaba en la tierra. Me tumbaba entonces a nombrar las estrellas de manera extraña. Atskin, Lerus, Melikar. El universo era mío y lo sabía. Después volví a casa a beberme las constelaciones con café. Sonidos conocidos me invaden repentinamente. Un grupo de mexicanos en la esquina hacen cola para un restaurante. Paso rápidamente al lado de ellos. Por segundos imagino México, las calles que sería imposible transitar en bicicleta. Sigo la marcha. Shattuck, con sus luces rimbombantes, me deja avanzar sin problema.
Doblo en Blake, la calle de mi departamento. Un escalofrío me acongoja. Siento que alguien me persigue. Pedaleo de nuevo con todas mis fuerzas. Llego al estacionamiento. Amarro la bicicleta. Volteo. La sombra de mis preguntas me acompaña. Subimos al departamento. Abro la puerta. En el escritorio, intacta como la dejé, mi computadora me muestra la hoja que todavía no comienzo. Precioso. Un extraordinario cierre. Muchísimas gracias, Carla, Gracias. por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por habernos honrado con tu presencia, con todo lo que hoy nos compartiste y con estos maravillosos textos. Em, bueno, pues también agradecer a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención y su tiempo, y que sigan teniendo un extraordinario fin de semana. Nos vemos con más aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy. No sé si quieras compartir alguna red social, ya sea de la Casa de las Humanidades o propia. Adelante. Muchas gracias, Ana Berta. Gracias al público también que nos escuchó o que nos escuchará. Y bueno, pues decirles que tenemos una cartelera muy interesante en la Casa de las Humanidades, que los esperamos, que si tienen alguna actividad que quisieran compartirnos o que quisieran que lleváramos a cabo, con mucho gusto somos escuchas atentos. Y bueno, síganos en las redes sociales de Casa de las Humanidades y pues ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, sí, estar pendientes de esa hermosa cartelera. De verdad que no se van a arrepentir. El espacio es bellísimo, uno se lo pasa muy ameno, siempre todo muy cuidado, muy adornado cuando es un evento muy especial. Entonces es así de grandioso. Se siente uno literal, como en su casa. Gracias. Muy tranquilo todo y aparte aprendiendo bastante de quienes están en el escenario, de quienes están a nuestro alrededor. Es una experiencia muy satisfactoria que no se van a arrepentir. Se los recomendamos ampliamente y bueno, linda tarde para todas y todos. Gracias. Igualmente linda tarde a todos. Hasta Gracias. luego.